Ante ustedes está Roma. Todavía no es la ciudad de los foros de mármol y los majestuosos emperadores. Estamos en el siglo II antes de Cristo. Y, en este momento, Roma está al borde de la destrucción. Aníbal, con sus elefantes de guerra, ha derrotado a los romanos en la batalla de Cannas. 50.000 soldados han quedado en el campo de batalla. En la ciudad cunde el pánico, ¿y si el enemigo llega mañana a las murallas? Y entonces entra en juego una diosa extranjera. Aguanten. Ahora va a pasar algo para lo que Roma definitivamente no estaba preparada. Los romanos recuerdan una antigua profecía: Roma vencerá cuando acoja a la gran madre de los dioses. Se trata de Cibele, una diosa asiática conocida como la madre de las montañas. En el año 204 a.C., traen a Roma desde Asia Menor una piedra negra, un meteorito que simbolizaba a Cibele. Todos piensan, es la salvación. Es nuestra oportunidad. Dicen que cuando el barco con la piedra llegó a Roma, se atascó en el Tíber. Nadie podía moverlo hasta que una mujer, aquella a la que la ciudad había condenado hacía tiempo, se encargó de ello. Y el barco se puso en marcha. Dicen que fue entonces cuando la diosa aceptó a Roma. Pero junto con la piedra llegó algo para lo que Roma no estaba preparada. Alto. Olvida todo lo que sabía sobre el orden romano. Los sacerdotes de Cibeles. Se les llamaba galos. Si se imaginan a los estrictos sacerdotes romanos con togas blancas, olvídense. Son hombres que parecen haber llegado de otro planeta, pelo largo, caras pintadas, vestimentas llamativas. En las manos, tamboriles y flautas, en los pies, cascabeles. Voces agudas y estridentes. Movimientos salvajes. Y aquí hay un punto importante: a los romanos se les prohibía convertirse en tales sacerdotes. Solo los extranjeros o los antiguos esclavos podían servir a la diosa. Resulta que Roma aceptó a la diosa, pero no a quienes le eran devotos. Ahora imaginen la siguiente escena: las calles de Roma. Senadores con togas blancas, soldados en formación, ciudadanos con bancos en el foro. Y de repente, una procesión. Hombres con aspecto de mujeres bailan, gritan y tocan los tambores con tanta fuerza que la tierra tiembla. Los romanos están en shock. Ese no es su orden. Es el caos. Para ellos, también era una humillación personal. Sus sacerdotes, hombres con espadas, miraban a los galos con vestidos y pintura y no entendían por qué esas personas parecían más fuertes que ellos. Y eso solo fue el primer golpe. El Senado dice, si la profecía lo ordena, la diosa se queda. Pero los sacerdotes fueron recluidos tras los muros. Se les permitió servir a la diosa, pero no tocar los altares de la ciudad. Oficialmente, eran parte de Roma, pero en realidad eran exiliados. Y aquí Roma comprende, ellos mismos han dejado entrar en la ciudad una fuerza que ya no se puede controlar. Pero esperen, porque aún habrá más. Para los romanos, la religión siempre fue un contrato: nosotros les ofrecemos sacrificios a los dioses y ellos nos dan la victoria. Un cálculo frío. Sin gritos, sin trance. Pero el culto a Cibeles traía consigo algo completamente diferente. Aquí, el cuerpo se convertía en un instrumento. Aquí reinaban los gritos, el frenesí y algo que a los romanos les parecía más aterrador que la espada. Imagínese, está en el foro, discutiendo los precios del grano, y de repente oye, boom, boom, boom. No es un tambor militar. Son los tambores de los sacerdotes. Salen de detrás de la esquina, con el cabello suelto, las manos levantadas, el rostro como si alguien más se hubiera apoderado de ellos. Los niños se esconden detrás de sus madres. Los ancianos escupen, esto es una locura. Y un senador entre la multitud dice, ahora es nuestra diosa. Y en ese momento Roma se da cuenta, las puertas están abiertas. Ha entrado en la ciudad un culto que destruye todo lo que los romanos consideraban su orden. Después de esto, la ciudad nunca volverá a ser la misma. Y esta historia solo acaba de empezar. ¿Creen que el culto a Cibeles solo consistía en el estruendo de los tambores y los bailes salvajes? Aguanten. Porque lo más terrible comenzaba cuando un hombre decidía convertirse en su sacerdote. Es un momento en el que incluso los romanos apartaban la mirada. A continuación se describirán los rituales descritos por los autores antiguos. Se trata de material histórico, presentado únicamente en el contexto de las creencias de la época, sin naturalismo y sin llamamientos a la imitación. No era solo un juramento a la diosa. Era un rito que cortaba el pasado para siempre. Sin vuelta atrás. Me lo he pensado mejor. Para entender por qué lo hacían, hay que conocer una historia. Cibeles tenía un amante llamado Atis.
Según el mito, enloqueció y se castró a sí mismo. Su sangre cayó al suelo y allí crecieron flores. Para los sacerdotes, esto era una señal, el cuerpo debía entregarse a la madre. Y ellos seguían su camino. Los autores antiguos escribieron que la iniciación podía tener lugar públicamente, directamente durante las fiestas. Ante los ojos de la multitud, el sordo estruendo de los tambores, los agudos sonidos de las flautas. Y en medio de este caos, un hombre en trance levantaba la cuchilla y realizaba el rito que lo separaba para siempre de su pasado. Así se convertía en sacerdote de Cibeles, separado de su familia, de su linaje, de todo lo que lo hacía romano. Para los romanos, esto parecía una locura. Para los adeptos, era un matrimonio sagrado con la diosa. Las fuentes antiguas subrayaban que, tras este rito, el hombre ya no pertenecía ni a sí mismo, ni a la sociedad, ni a la familia. Se consideraba que, a partir de ese momento, solo pertenecía a la diosa. Espera, que aún hay más. Algunos autores antiguos escribieron que durante los rituales se podían lanzar a la multitud objetos tan impactantes que la gente gritaba de horror y de temor sagrado al mismo tiempo. Imagínese, está en medio de una procesión festiva y, de repente, algo que no debería estar allí vuela por el aire. El ambiente cambia instantáneamente, de solemne a espeluznante. Hace un segundo, la gente aplaudía y ahora se cubre la cara con las manos para no ver lo que vuela hacia la multitud. En Roma, un hombre tenía que dejar un heredero. Y estos sacerdotes se privaban voluntariamente incluso de esa posibilidad. Para los romanos, eso era más aterrador que cualquier enemigo con una espada. Porque la espada quita la vida, y Cibeles obligaba al hombre a renunciar a sí mismo. Los romanos estaban conmocionados. Esto no es un sacrificio, es una locura, decían. Pero para los adeptos era algo sagrado. El cuerpo es el don más preciado. Y era precisamente eso lo que había que entregar. Los sacerdotes se diferenciaban de todos los demás hombres. Sus voces eran agudas, como las de los niños. Sus rostros estaban densamente maquillados. Llevaban vestimentas femeninas, adornadas con telas de colores vivos. Campanillas, tamboriles, amuletos. En Roma, donde los hombres debían llevar toga y dejar herederos, esto parecía un desafío. Se cortaban de futuro. Sin hijos. Sin un nombre que transmitir. Y además, imagínense, algunos de ellos llevaban amuletos con huesos alrededor del cuello. Sí, partes del cuerpo se convertían en símbolos sagrados. Para los romanos fue un shock absoluto. En una sociedad que veneraba las máscaras de los antepasados y las tumbas familiares, llevar un hueso alrededor del cuello significaba dar la vuelta al concepto mismo de lo sagrado y lo impuro. Para la sociedad, esto era una amenaza para los cimientos mismos del orden romano. No es de extrañar que el Senado promulgara una ley, los ciudadanos romanos tenían prohibido convertirse en sacerdotes de Cibele. Que lo hagan los extranjeros, pero no nuestra gente, decían. Ahora, la imagen que se presenta ante ustedes es la siguiente. El ritmo de los tambores resuena en el pecho, como un segundo corazón. Las mujeres gritan y se arrancan los cabellos. En medio, un hombre enloquecido. Da vueltas, levanta la hoja, y cae al suelo, manchado de rojo. Alguien le levanta las manos, el líquido carmesí inunda la piedra del altar. La gente grita, algunos de admiración, otros de horror. ¿Pensabas que eso era el final? No. Es solo el comienzo del teatro del dolor. En términos modernos, era un programa de terror en directo, solo que sin restricciones de edad. El culto a Cibeles exigía el sacrificio supremo. El propio cuerpo. El propio futuro. Y no era una decisión privada, sino un acto público. Un espectáculo de dolor y sufrimiento que todos veían. Para los romanos, era un desafío directo al concepto mismo de romanidad. Y sabían que eso era solo el principio. Cada religión tiene su día principal. Para los cristianos es la Pascua. Para los judíos, el Pesaj. Para los musulmanes, el Ramadán. Pero para el culto a Cibeles era una fiesta cuyo nombre ya hacía estremecer a los romanos. Sanguinaria. El día de la sangre. Sí, suena aterrador. Pero la realidad era aún más espantosa. Y ocurría cada primavera. El significado era simple y, al mismo tiempo, espeluznante, la sangre es vida. Ella alimenta la tierra. Y cuando los sacerdotes de Cibele la derramaban sobre el altar, creían que estaban renovando el mundo. Pero no era una gota simbólica. Eran torrentes que regaban la piedra. Roma en primavera. Las calles están decoradas con guirnaldas. El aire huele a vino y a incienso.
Y de repente, un sordo estruendo de tambores. No es música. Son golpes que te atraviesan el pecho. Aparecen por la esquina. Decenas de sacerdotes. En sus manos, hojas brillantes. En sus rostros, un entusiasmo desenfrenado. Primero, bailes. Giros. Gritos. Se golpean el pecho, entran en trance. Los autores posteriores escribieron que durante el ritual se sacrificaba un toro y se rociaba al iniciado con su sangre, para que, renaciera, a los ojos de la diosa. Si tienes el corazón débil, salta 10 segundos. Y entonces, un movimiento brusco. Y entonces, un movimiento brusco. Se infligían dolor en un éxtasis ritual, creyendo que así se fusionaban con la tierra, le entregaban una parte de sí mismos. La multitud observa y comienza a involucrarse en este caos. Las mujeres gritan, se arrancan el cabello. El estruendo de los tambores se mezcla con los gritos, que helan la sangre en las venas. Imaginen un concierto para miles de personas, solo que en lugar de música hay lamentos y en lugar de fuegos artificiales hay destellos rojos. Era un espectáculo que hacía que incluso las luchas de gladiadores parecieran una obra de teatro infantil. La sangre se recoge en recipientes y se vierte sobre la estatua de la diosa. El meteorito negro se tiñe de rojo. Los sacerdotes caen al suelo, cubiertos de sus propias heridas, y siguen bailando. Esperen, aún hay más. Los autores antiguos escribieron que algunos se mutilaban aún más, sacrificando partes de su cuerpo. Imagínese, sale a comprar pan y se encuentra con una procesión en la que se producen escenas tan salvajes y espantosas que incluso los transeúntes ocasionales sienten peligro. Por extraño que parezca, los romanos sabían que se trataba de algo sagrado. Miren la estatua de la diosa. Decorada con flores y cubierta de sangre. El horror mezclado con la belleza. Una imagen que se grababa en la memoria para siempre. Ni siquiera los romanos, endurecidos por las luchas de gladiadores, podían soportarlo. Porque en la arena la lucha tenía reglas. Aquí era una locura total. La gente se cortaba a sí misma. Y eso se llamaba sagrado. Los senadores estaban sentados con rostros impasibles. La gente común tenía miedo de no venir, ¿y si provocaban la ira de la diosa? Los niños lloraban. Las mujeres se escondían detrás de las puertas. Y el ritmo de los tambores no cesaba. Ante mis ojos, una estrecha calle romana. Las antorchas proyectan una luz roja. Los sacerdotes dan vueltas, se infligen heridas una y otra vez, la tierra bajo sus pies se oscurece, como si participara en el ritual. La estatua parece una herida abierta. Estas procesiones podían atravesar toda la ciudad. Imagínese, usted tiene prisa por un asunto y el camino está bloqueado por una multitud de sacerdotes y mujeres en éxtasis. Las tiendas cerraban, el comercio se detenía, incluso el tráfico de carros se paralizaba. Durante varias horas, Roma pertenecía solo a la Gran Madre. Y eso enfurecía a quienes estaban acostumbrados a vivir según el orden y el horario. Algunos caen de rodillas. Otros ríen con locura. Otros gritan, como en el estreno de una película de terror, con la diferencia de que esto no es cine. Y uno comprende, incluso el espectador está en peligro. Porque si se asusta, puede ofender a la diosa. Y ahora, un contraste brusco. Al día siguiente, hilaria. Un día de alegría. Risas, canciones, bailes. Se celebra la resurrección de Atis. Pero los gritos de ayer aún resuenan en la cabeza. Y estas risas no recuerdan a la alegría, sino al eco de la locura. Sanguinaria mostró a Roma el lado oscuro de la fe. No era un culto, era horror en las calles. E incluso aquellos acostumbrados a los espectáculos comprendieron que esto ya era demasiado. ¿Creen que los sacerdotes con cuchillos son lo más aterrador? No. Lo más aterrador para los romanos era ver a las mujeres en el culto a Cibeles. Porque eso destruía los cimientos mismos de su mundo. En Roma, la mujer debía ser callada, modesta, guardiana del hogar. Y aquí, todo lo contrario. Durante las procesiones, caían en trance. Se arrancaban el cabello. Se arañaban la cara. Se rasgaban la ropa. Se tiraban al suelo y gritaban el nombre de la diosa. Y cuanto más dolor se infligían, más santas se consideraban. Pero eso solo era el calentamiento. Esperen, aún quedan escenas que parecían como si la ciudad hubiera perdido la cabeza. Algunos autores romanos escribieron que las procesiones a veces se convertían en escenas de total descontrol, que ellos mismos describían como locura o incluso orgías.
Las mujeres caían en un éxtasis frenético, abrazaban a los sacerdotes, se retorcían en convulsiones, sus lamentos se convertían en gemidos. Para los propios adeptos, se trataba de una fusión con la diosa. Para los romanos, parecía una pérdida total de dignidad y moral. La imagen ante nuestros ojos es la siguiente: una calle oscura, antorchas, el sordo estruendo de los tambores. Decenas de mujeres en un éxtasis frenético. Se contonean, se golpean el pecho, caen al suelo, como si sus cuerpos ya no les pertenecieran. Parecía como si toda Roma se hubiera convertido en un club nocturno sin reglas. Solo que en lugar de vino había sacrificios sangrientos, en lugar de música había el ritmo de los tambores y en lugar de bailes había una locura colectiva. La multitud rugía, el ritmo ahogaba los pensamientos y ya era imposible decir dónde terminaba la religión y comenzaba el caos. Incluso las luchas de gladiadores parecían civilizadas en comparación con esto. Porque en la arena al menos había reglas. Aquí, solo había caos. Piénsalo, sales a comprar pan y, en lugar de eso, ves a decenas de mujeres con el cabello revuelto corriendo, rasgándose la piel y lanzándose a los brazos de los sacerdotes. Te quedas parado, sin saber si huir o unirte. Los senadores estaban horrorizados, era una amenaza para la moral. El pueblo temía, ¿y si no vas a la fiesta y provocas la ira de la diosa? Las fuentes decían, después de esas noches, la gente no podía dormir durante semanas. Porque el ritmo aún resonaba en su cabeza y los gritos de las mujeres en sus oídos. Imaginen una noche tardía. Salen de casa. Desde algún lugar del foro se oye un estruendo que acelera el pulso. Ante ustedes hay una procesión, mujeres con el cabello revuelto se tiran al suelo, abrazan a los sacerdotes, se arañan la cara. Alguien susurra, es la fusión con la diosa. Y tú piensas, esto parece una locura. Pero decirlo en voz alta es peligroso. Porque quién sabe cómo reaccionará la Gran Madre. Roma vivía bajo la disciplina. Los legionarios se alineaban en formación, los senadores hablaban según las reglas, incluso las fiestas tenían un orden. Y aquí, al contrario. Aquí lo principal es perder el control. Disolverse en el ritmo. Dejar de ser una persona y convertirse en parte de la multitud. Y eso era lo que más asustaba. Porque si las mujeres, el pilar del hogar, se lanzaban a tal éxtasis, ¿qué pasaría con la sociedad? Las mujeres del culto a Cibeles rompían todos los conceptos de orden y moral. Sus gritos, gemidos y escenas de trance enloquecido convertían la religión en algo entre una pesadilla y una fiesta. Y cualquiera que hubiera visto estas procesiones al menos una vez sabía que nunca las olvidaría. Pero aún quedaban por delante otros ritos, más tranquilos, pero no menos extraños. Cada año, en primavera, llevaban al templo un pino envuelto en púrpura, el cuerpo del joven Attis. Al principio, todos lloraban, bajaban la cabeza y guardaban silencio. Pero luego, de repente, se oían risas, flautas y gritos de alegría. La gente decía, él ha resucitado y, con él, la tierra vuelve a la vida. Roma sabía soportar muchas cosas. ¿A los dioses griegos? Por favor. ¿A los etruscos? ¿Por qué no? Incluso a los orientales, que vivan. Con el tiempo, todos ellos se convirtieron en romanos. Pero el culto a Cibeles era diferente. No lo aceptaron por amor, sino por miedo. Y fue precisamente ese miedo lo que lo hizo más peligroso que cualquier ejército. Durante la guerra con Aníbal, el Senado dijo: Bien, Gran Madre, sálvanos y te daremos un lugar en Roma. Ella, salvó. Pero cuando los romanos vieron lo que hacían sus fanáticos, se asustaron de verdad. La imagen es la siguiente: un senador vestido con una toga blanca está sentado en el foro, dando órdenes a las provincias. Y de repente ve que, cerca de los templos, los hombres se infligen terribles heridas en un ritual salvaje, y las mujeres caen en un trance frenético en medio de la capital. En Roma, todo se basaba en la palabra disciplina. El ejército, según las reglas. La familia, según las reglas. Incluso la religión, según las reglas. Y aquí, un caos total. Los gritos se mezclan con el estruendo de los tambores, la piedra bajo los pies se tiñe de rojo y el control desaparece por completo. Y los senadores comprendieron por primera vez, habían invocado a la diosa y ya era imposible detenerla. Por eso acordaron un compromiso. Solo los extranjeros pueden ser sacerdotes. Los ciudadanos romanos, no. Es decir, que lo hagan los extranjeros. Los nuestros no deben rebajarse así. Pero dejaron a la diosa. Porque temían que expulsarla significaría provocar su ira. El templo de Cibeles se construyó en el Palatino.
Formalmente, era la religión oficial. Pero cada vez que se acercaba el Día de la Sangre, la ciudad se tensaba. Se colocaban guardias en las calles. Los senadores intentaban controlar que los romanos no repitieran los sangrientos sacrificios. Pero fue en vano. Porque cuando resonaba el ritmo de los tambores, incluso los guardias sentían como los golpes hacían que su corazón latiera a un ritmo frenético. Pero había una paradoja. Los romanos odiaban estos rituales salvajes y, al mismo tiempo, comenzaron a tomar prestados elementos de ellos. En los teatros aparecieron instrumentos exóticos, flautas frigias, los mismos tambores que hacían temblar las calles. Incluso los poetas romanos utilizaban imágenes de Cibeles en sus versos. El culto, que oficialmente se intentaba reprimir, se infiltró silenciosamente en el arte. Con el tiempo, los emperadores comprendieron que se podía aprovechar el miedo a la Gran Madre. La gente creía que si se ofendía a Cibele, se sufriría enfermedad, muerte o mala cosecha. Y el poder convirtió el terror religioso en un arma política. Incluso los romanos más racionales nunca se burlaban del culto, que olía a sangre. Imaginen la escena, están en el foro. Pasa una procesión de sacerdotes. El ritmo de los tambores resuena en el pecho. Las mujeres gritan con frenesí. Un río rojo fluye hacia el altar. Los senadores se sentaban en los lugares de honor con rostros impasibles. Pero por dentro pensaban. Esto va contra todas las reglas. Es una amenaza para el orden. Pero no podemos hacer nada. Porque nosotros mismos hemos dejado entrar a esta diosa. Roma intentó domar a Cibeles. Pero no pudo expulsarla. Se convirtió en la sombra de la capital. Y esa sombra recordaba cada día que el verdadero poder no pertenecía al Senado, sino al miedo. Ningún culto en Roma duró para siempre. Algunos dioses ascendían, otros desaparecían. Pero la historia de Cibele es especial. Sus sacerdotes entregaron lo más preciado, sus propios cuerpos. Y, sin embargo, la diosa se disolvió en la historia. Y aquí comienza la ironía más espeluznante. Nos trasladamos al siglo IV. Roma sigue siendo enorme, pero está agotada. Sobre ella se alza una nueva fuerza, el cristianismo. Para la nueva fe, el culto a Cibele se convirtió en un símbolo de barbarie. Sus fiestas eran llamadas, rituales locos. A sus sacerdotes, gente deforme. Los emperadores cristianos prohibieron gradualmente los antiguos rituales. Los templos cayeron en decadencia. Pero los fanáticos no se rindieron. Incluso cuando la mayoría cantaba, Cristo ha resucitado, en las oscuras callejuelas aún resonaba el ritmo sordo de los tambores. El panorama era el siguiente, la Roma oficial cantaba salmos, mientras que en algún sótano aún se oía el monótono golpeteo. En los textos antiguos hay referencias aterradoras, incluso en el siglo IV se producían escenas de autoflagelación. La gente seguía levantando cuchillos contra su propio cuerpo, creyendo que así servían a la diosa. Solo que ahora ya no eran espectáculos para la multitud, sino sectas secretas en los sótanos. Y eso era precisamente lo que los hacía aún más espeluznantes. Porque si alguien está dispuesto a infligirse tales tormentos incluso bajo la amenaza de ser arrestado, imaginen lo profunda que era esta fe. Pero aquí está la ironía que se convierte en tragedia. Miles de hombres se cortaron el futuro, hijos, familia, nombre. Creían que era una unión eterna con la diosa. Y el culto desapareció. El templo se cubrió de maleza. La piedra se agrietó. Las escaleras quedaron vacías. En un rincón yace un fragmento de tamboril. Y eso es todo. Y cerca de allí surge una nueva fe. Iglesias cristianas. Canto de salmos. No hay gritos. No hay cuchillos. Hay oración. Para muchos fue como despertar de una pesadilla. Pero hubo quienes no pudieron dejarlo atrás. Ante nuestros ojos, una noche en las afueras de Roma. Varias personas en una casa oscura. Golpean suavemente el ritmo para que los vecinos no los oigan. Un hombre levanta la espada, repitiendo el ritual de Atis. Las mujeres a su lado caen en un estado de frenesí y gritan. Pero ya no es una fiesta. Es solo un fantasma. Al día siguiente los arrestan. Y eso es todo. El mundo cristiano no dejó lugar para la Gran Madre. Así terminó el culto que una vez hizo temblar a Roma. Sus sacerdotes se mutilaban a sí mismos. Sus mujeres se perdían en el delirio. Sus fiestas convertían la ciudad en una arena de pesadilla. Y todo eso desapareció. Solo quedaron las leyendas. Sobre el estruendo de los tambores. Sobre los gritos. Sobre las procesiones primaverales que cubrían Roma de púrpura.
Recorrimos toda la historia del culto a Cibeles. Desde el año 204 a.C., cuando los romanos trajeron la piedra negra de Asia Menor. Hasta el siglo IV, cuando los últimos fanáticos fueron expulsados a los sótanos. Vimos a los sacerdotes que entregaban lo más preciado. Vimos el Día de la Sangre, cuando Roma se ahogó en gritos y cuchillos. Vimos a mujeres que se perdían en un éxtasis loco. Vimos a senadores que intentaban domar a la diosa y comprendieron que era imposible. Y luego vimos el final. Cuando solo quedaron sombras y silencio. El emperador Teodosio ordenó cerrar todos los templos paganos. Pero la gente susurraba que por la noche, bajo tierra, aún se oían tambores, tan silenciosos como los latidos del viejo mundo. La historia de Cibeles es un recordatorio. La fe puede dar una sensación de poder. O puede convertir el cuerpo en un instrumento de dolor. Puede ionar a Maos. Y puede dejar solo ruinas y ecos de lamentos. Cuando imaginamos la antigüedad, vemos mármol, foros, senadores con togas blancas. Pero la verdadera Roma también tenía un lado oscuro. Una diosa que no exigía vino ni animales. Exigía sangre. Así que la próxima vez que pienses en la antigüedad, no recuerdes solo las columnas y el oro. Recuerda el estruendo de los tambores. Recuerda los lamentos. Recuerda a esos sacerdotes que se convirtieron a sí mismos en víctimas vivientes. Y aquí está la última imagen. Noche en Roma, siglo IV. Toda la ciudad celebra la Pascua. Y en algún lugar abajo, en el sótano, aún resuena el ritmo. Miras dentro, un hombre levanta una espada, repitiendo un antiguo ritual. Las mujeres que están a su lado se vuelven locas y se oyen sus gritos. Uno de los sacerdotes cae de rodillas y de su pecho sale una voz extraña. Dicen que en esos momentos la diosa hablaba a través de él. Al día siguiente, la casa ya está vacía. Se los han llevado. El Roma cristiano ha vencido. Pero por la noche, cuando pasas junto a las ruinas del antiguo templo, te puede parecer que en algún lugar de la oscuridad aún resuena el eco de los tambores. Porque el miedo no muere con los dioses. Porque la Gran Madre no abandonó a sus hijos, incluso cuando Roma misma la rechazó. Roma nos dejó caminos, leyes y ruinas majestuosas. Pero en estas ruinas todavía se puede oír lo que más asustaba. Dicen que en esos mismos días de marzo, cuando Roma lloraba a Atis, la nueva fe ya lloraba a Cristo. Dos historias de resurrección, separadas solo por unos siglos. No son himnos ni discursos de senadores. Es el ritmo sordo de los tambores y los gritos de quienes se entregaban a la Gran Madre. Porque la antigüedad no es solo mármol y oro. Es también el lado oscuro de la fe, donde las personas se convertían en víctimas.